Y siguiendo con el programa, nos toca presentar la siguiente sesión titulada Cambios en el entorno económico global e impacto en los mercados financieros y en la agenda del combate al cambio climático. Invitamos a continuación a los señores Alfredo Calvo, Managing Director de S&P Global Ratings, y Javier Manzanares, experto internacional y CEO de Allen Manza Incorporated. Señor Manzanares, queda usted entonces con la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. También vamos a intentar tener una sesión dinámica y para que nos den los tiempos en las agendas de hoy. Vamos a comenzar con una presentación por Alfredo Calvo, que es Managing Director para S&P Global y que tiene además una pequeña presentación. Yo siempre invitaría al público, aunque no sea el formato, pero yo siempre invitaría a participar, a interrumpir allá donde no se entienda algo, donde se quiera hacer un comentario. Así que nos gustaría abrir esa opción. Y habiendo dicho eso y con el poquito tiempo que tenemos, le vamos a pedir a Alfredo que por favor comience con su intervención. Alfredo, gracias. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y muy agradecido nuevamente por la invitación de Alide. Bueno, déjenme, voy a sacar mi cronómetro porque como Romy no va a estar aquí acompañándonos en el panel, no me quiero pasar del tiempo. Muy bien. Bueno. Antes que nada quiero comentar que ustedes lo están viendo, estamos viviendo tiempos de mucho cambio, ¿no? Sin precedente en cuanto a volatilidad en los mercados financieros, incertidumbre. Las cosas están cambiando cada día, ¿no? Entre ayer y hoy hemos estado escuchando noticias sobre qué está pasando entre las negociaciones entre Estados Unidos y China. Creo que es importante platicarles que nosotros en S&P Global Ratings cada 3 meses tenemos un comité sobre las condiciones de crédito que estamos viendo en las diferentes regiones. Por ejemplo, para América Latina lo consideramos dentro de mercados emergentes. Entonces, cada 3 meses nos juntamos analistas que cubrimos los diferentes sectores, ¿no? Los que cubren los países, ¿no? Soberano, los que cubrimos instituciones financieras, corporativos, y nos juntamos con nuestros economistas de todas las regiones y tratamos de ir afinando cuáles van a ser las proyecciones macroeconómicas pensando en el horizonte de los siguientes 12, 24 meses. La idea es que vamos haciendo estimaciones sobre cuánto va a ser el crecimiento de la economía, cómo se va a ver la inflación, las tasas de interés, tipo de cambio, porque estas son las variables que los analistas que cubren los diferentes sectores van a estar utilizando para hacer los cálculos, ¿no? Las proyecciones financieras de las compañías que están siguiendo. Entonces, dicho esto, es muy importante decir que algo que yo no había visto durante 18 años que llevo trabajando aquí en la calificadora es que una vez que publicábamos nuestro reporte trimestral sobre las condiciones de crédito, a la semana o a las 2 semanas tuviéramos que salir a publicar una actualización por las cuestiones que van cambiando, ¿no? Nosotros en México ya habíamos vivido mucha incertidumbre cuando vivimos la etapa de Trump 1.0, ¿no? Mucha volatilidad, muchas amenazas. Sin embargo, fuimos adaptándonos a esa situación y creo que ahorita lo que estamos viendo es que el mundo ya es parte también de esto, ¿no? Entonces, también el mundo se está adaptando a esta situación y así es como creemos que vamos a estar viviendo hacia adelante. Algo importante también que decir es que las proyecciones financieras que hoy más adelante les voy a presentar, de momento incorporamos impacto directo de los aranceles, pero también el impacto indirecto, ¿no? Entonces el impacto directo tiene que ver con el tamaño del arancel
y qué tan expuestos están los países en cuanto a comercio con Estados Unidos. Eso por la parte de los impactos directos. Y luego los impactos indirectos, que ahí es donde pensamos que el golpe puede ser más profundo. ¿Por qué? Porque aquí van a estar afectados no nada más algunos países, sino esto ya es un tema global, ¿no? Entonces, en cuanto a aranceles, creo que lo más importante que tenemos, que hemos incluido en las proyecciones, en primer lugar decir que consideramos un arancel general del 10%, ¿no? El cual tenemos a partir del día 2 de abril, que fue el día del Liberation Day. No estamos considerando los aranceles que están en pausa, ¿no? Estos 90 días de pausa. Nuestro escenario base es que esos aranceles no se van a materializar. Sí consideramos un arancel del 25% sobre productos relacionados con automóviles, acero, aluminio, productos farmacéuticos y semiconductores. Y también estamos considerando los aranceles entre Estados Unidos y China, que de momento 145% de parte de Estados Unidos a China y 125% de China a Estados Unidos. Sin embargo, como les digo nuevamente, esto es algo que en estos 2 días hemos estado escuchando que puede cambiar y seguramente lo estaremos incorporando en cuanto haya más claridad. Ahora, en cuanto a los impactos directos, ¿no? Creemos que los países más afectados por el tema de aranceles van a ser los países emergentes, fundamentalmente los asiáticos. ¿Por qué? Aquí lo que mostramos en esta gráfica es, por ejemplo, el caso de Vietnam, que si vemos cuánto es el arancel actual, ¿no? Que es de 10% después del Liberation Day, pero sin embargo, ¿cuál podría ser el arancel potencial? Que es superior al 45%. Ese es un factor que hay que considerar, pero también cuando vemos cuánto representan las exportaciones de estos países a Estados Unidos, pues nuevamente, ¿no? Vemos que los países asiáticos tienen un peso bastante relevante. Entonces, tamaño del arancel y relación a Estados Unidos es un factor a considerar. Aquí en América Latina, los países que creemos que van a ser los más afectados, definitivamente México, ¿no? Porque vemos el vínculo comercial que, bueno, en el caso de México las exportaciones representan entre un 35 y 40% del PIB. Sin embargo, esas exportaciones, 80% van a Estados Unidos, ¿no? Entonces es un golpe importante. Tenemos otros países que van a verse afectados también, como son los de Centroamérica, que ahí los podemos ver también en la parte alta de este diagrama, ¿no? Nicaragua, Costa Rica, Honduras. A ver, República Dominicana también vemos que aunque sus exportaciones representan menos sobre el PIB, sin embargo lo que va a Estados Unidos es cerca de un 60%, entonces también es algo que necesitamos considerar. Y luego viene la segunda parte, ¿no? de la relación con Estados Unidos, migración, flujo de remesas. Entonces tenemos el caso de México, que aunque la remesa representa entre un 3.5 y 4% del PIB, para la economía mexicana es muy relevante el flujo de remesas, ¿no? Da un dinamismo muy importante a la demanda interna. Entonces imagínense lo que pasa también con países en Centroamérica, donde las remesas llegan a niveles superiores al 20%, ¿no? Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, la remesa representa cerca del 10%, también un nivel importante. Ahora, el impacto indirecto, que como les decía, para nosotros creemos que esto puede ser lo más relevante, ¿no? Donde el daño puede ser más profundo. Y aquí, ¿por qué es que creemos esto, no? La situación es que si los países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea y en el caso particular de los emergentes, que es el caso de China, si estos países desaceleran más de lo que esperamos, la situación va a ser que la demanda de esos países hacia sus socios comerciales va a disminuir y va a disminuir en forma importante. Entonces aquí tenemos una lista de países en cuanto a cuánto representa sus exportaciones a Estados Unidos y a China en relación a su PIB. Entonces nuevamente vemos, ¿no? Los países asiáticos en la primera parte, ¿no? donde puede estar el principal daño, pero ya empezamos a ver más nombres, ¿no? Ya empezamos a ver jugadores de América Latina también
en este diagrama. Ahora, dicho esto, nosotros acabamos de publicar hace un par de semanas nuestra actualización del crecimiento del Producto Interno Bruto para los países, mostrando ajustes principalmente para 2025 y 2026. El caso de Estados Unidos es muy relevante en el sentido que al inicio de año esperábamos un crecimiento de 2% y ahorita ya lo tenemos en 1.5% para este año y permaneciendo abajo de 2% el siguiente año. Lo mismo el caso de China, ¿no? China, un crecimiento abajo de 4% durante 2025 y 2026, eso lo vemos bastante preocupante. Y en general el mundo, ¿no? El mundo creciendo abajo de 3% cuando veníamos de niveles de 3.3%. Para el caso de América Latina, el principal golpe lo vemos para México, ¿no? Por este vínculo que hay en lo comercial, en migración, y estamos viendo, esperando un decrecimiento este año de 0.2%. Importante decir aquí que a pesar de que México ha logrado esquivar ese arancel que originalmente se había planteado de 25%, a pesar de que eso lo ha logrado esquivar, el daño está hecho, ¿no? Porque ya la inversión se ha frenado, ¿no? La confianza de los consumidores se ha frenado y por eso es que la expectativa es que venga una desaceleración y con un decrecimiento de 0.2%. Para el resto de los países de América Latina no tenemos cambios tan significativos como sí lo ha sido para México, pero esperamos que la región crezca por debajo del 2%, ¿no? Lo cual pues no es una buena noticia. En cuanto a tasas de interés, estamos esperando que, bueno, ya estamos llegando al final. Creo que aquí cerraría comentando que estamos esperando que las tasas sigan bajando. A principio diría que en enero, febrero pensábamos que la disminución podría ser más leve, sin embargo ahorita creemos que hay oportunidades para que esto se mantenga bajando. ¿Por qué? Porque vemos tasas reales todavía por arriba de los niveles neutrales, vemos que se han fortalecido las monedas y también han bajado los precios de la energía, lo cual quita presión, ¿no? para bajar tasas. Y bueno, finalmente creo que algo que quería compartir a los principales riesgos que vemos para el sector bancario, no nada más de América Latina, sino en general para el mundo. Creo que todos los hemos ido platicando, ¿no? Una desaceleración global más acelerada de lo que esperábamos, el tema del sector inmobiliario comercial, ¿no? Fundamentalmente el caso de Estados Unidos con exposición a oficinas, en China el sector de vivienda, ¿no? Desarrolladores de vivienda, que sigue preocupando. Por otro lado, el elevado nivel de apalancamiento que hoy hay en empresas y en gobiernos, considerando que las tasas de interés aún están altas, entonces eso aumenta la presión sobre la capacidad de pago de estas entidades. Y finalmente temas de riesgos emergentes, ¿no? Digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad y bueno, cambio climático. Y aquí aprovecho justamente para darte la palabra y profundizar en estas cuestiones, ¿no? De cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Excelente. Pues yo creo que en un ambiente, como lo ha descrito muy bien Alfredo, de alta volatilidad, una previsión de disminución del PIB a nivel general, de una disminución del comercio exterior, también a nivel global. Yo creo que se nos presenta aquí y en el auditorio yo creo que una formulación fácil de concluir, y es la relevancia tremenda que van a tener en los siguientes años la Banca Nacional de Desarrollo, algunos organismos internacionales que proveen financiamiento, particularmente en cambio climático, y aquí tenemos también en la sala y posteriormente a colegas del Green Climate Fund,
definitivamente si hay algo que puede marcar la diferencia está aquí en el auditorio, son ustedes. Y haciendo un poco manteniendo el flow de la presentación con Alfredo, yo me voy a limitar más a un espectro de los riesgos, ¿no? Y es el riesgo de la crisis climática. Hemos visto en la presentación de nuestro colega de S&P, hemos visto pues, los factores que se prevé que están incidiendo. También hemos visto durante estos días en ALIDE que quizás ha perdido relevancia en el mensaje, ha perdido relevancia el tema de cambio climático. Y sin entrar aquí a culpar a nadie, pero definitivamente se ha escuchado menos. Y lo problemático del tema es que no por no hablar se desaparece, muy al revés. El riesgo que va a tener en los países, en las economías, en las instituciones financieras, el riesgo climático se acrecienta. Lo que sucede es que tiene como más largo plazo. Al final les compartiré al menos algunas de las conclusiones a las que llegamos desde Allen Manza en este aspecto. Pero definitivamente factores, crisis climática urgente, una geopolítica inestable y sobre todo que los más afectados son los países en vías de desarrollo. Los que están más expuestos, de hecho, no solamente a que disminuya el PIB, no solamente a que bajen las remesas, ¿verdad, Alfredo? No solamente a eso, ni al crecimiento per se, sino que encima las consecuencias de los efectos extremos provocados por el aumento de las temperaturas, quien más lo padece son los países que tienen más vulnerabilidad y son los países menos desarrollados. Además de eso, se ha incrementado el costo de la deuda pública y algunos cálculos nos vienen a decir que se ha añadido alrededor de 40.000 millones de dólares adicionales en el pago del servicio de la deuda. Y ya para rematar, el sumario de desgracias es que incluso en los países desarrollados quien más sufre son las comunidades que provienen, inmigrantes que provienen de países en vías de desarrollo. Y son las que además quedan más afectadas por los efectos del cambio climático. Importante recordarles y también compartir con Standard & Poor's. Cuando hablamos de riesgos climáticos, hablamos de un riesgo físico que sí efectivamente es evaluado y calificado. Eso no se omite en los trabajos de las calificadoras. Sin embargo, no vemos con la misma profundidad los riesgos de transición. Y, bueno, por motivos también evidentes, es mucho más complicado calcular. Pero al final, si nos vamos a la casilla naranja para no hacerles pasar por todo el flujo de riesgos, el cambio climático genera un crecimiento menor y a riesgo, una productividad comprometida que afecta las condiciones financieras y que termina afectando al sistema financiero. Sistema financiero que ve pérdidas de mercado, que ve pérdidas en la cartera de crédito, que además también sufre con flujos de fuga de capital, que incrementa la incertidumbre y que en general aumenta el riesgo operacional. Más específicamente, en el sector de la agricultura, UNEP-FI nos recuerda en un informe del año 2023 que el sector agrícola va a experimentar pérdidas entre el 10 y el 20% en sus rendimientos de aquí al 2050. Que en energía se incrementarán los costos y que, como comentábamos antes, esto va a afectar
alrededor de 1,5 en pérdida del PIB por eventos extremos provocados por el cambio climático. ¿Cuáles son los impactos en la agenda de desarrollo, en los ODS y en la agenda del Acuerdo de París? Primero, compartirles que cuando se hablaba durante muchos años de llegar al 1,5 de incremento de temperatura y se estaban más bien dimensionando al año 2030 que pudiera ocurrir, bien, ya ocurrió. Ya el año pasado ya superamos el 1,5 puntual para el año, ¿verdad? No computado como promedio de los últimos 10 años, pero ya se pasó la barrera del 1,5. Así que las proyecciones ahora las tenemos que trabajar en la base de una trayectoria que nos está llevando al 2 grados de temperatura para el año 2030. En una de las diapositivas se hacía una correlación entre el incremento de temperatura y la pérdida de PIB. Y particularmente también en el foco de las economías asiáticas son las que más van a sufrir por estos efectos. Donde llegan en algunos casos a que el 2%, los 2 grados centígrados tienen un impacto de más allá del 15% del PIB de algunas economías. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta época de la administración, bueno, digamos que liderado por la administración Trump 2.0? Pues además de todos los elementos que hemos comentado anteriormente, encima se disminuye radicalmente la ayuda al desarrollo. Así que el cóctel de elementos pues no nos lleva a hacer muchas conjeturas optimistas, honestamente, para los siguientes, yo diría que 2 o 3 años. Y de igual manera sucede con el Acuerdo de París. El impacto de la salida de Estados Unidos es enorme, es grande, afecta por su dimensión a todos los ejes de los ODS y afecta indudablemente también al cumplimiento del Acuerdo de París. Yo sí quisiera hacer una conclusión de unas reflexiones que nosotros hemos tenido en el equipo de Allen Manza y que quizás se nos adelantó Francia un poco. ¿Y por qué digo Francia? Porque la posición de la administración norteamericana va a crear y está creando un retraso importante en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Y nosotros vemos que como respuesta sobre todo, agradezcámosle a la Unión Europea y a algunos también países importantes asiáticos, Japón e incluso Corea del Sur, etcétera. Agradezcámosle también a esos países en la Unión Europea que siguen apostando por el financiamiento y siguen apostando por el Acuerdo de París. ¿Y por qué hice mención a Francia? Porque es de los primeros países, no el primero, que ya ha hecho manifestaciones diciendo que van a apoyar a instrumentos como el mercado de carbono para el cumplimiento de los objetivos que tienen cada país de descarbonización en las agendas dentro del ODS del 2030 o 2050. Con lo cual se abre una oportunidad al que además yo me encantaría invitarlos también aquí en todos los representantes de instituciones financieras, Banca Nacional de Desarrollo, etcétera, a que profundicen más en vehículos y en instrumentos que están ya habilitados por el Acuerdo de París. No olvidemos, artículo 6.2, artículo 6.4, nos permite, nos habilita, está ya operacionalizado
para que se utilice el artículo 6.2 en acuerdos bilaterales entre países que tienen excedente en su reducción de emisiones y países que necesitan cubrir con sus objetivos a través de la compra de ese exceso de reducciones de otros países. Y de hecho ya algunos de esos países hemos visto en Latinoamérica que se han adelantado ya y han firmado estos acuerdos que llaman ITMOS. Importantísimo que se profundice en esto, importantísimo que se utilicen los instrumentos que además no son generadores de deuda per se. Es decir, esto es un pago por resultados. Yo le pago a usted, país X, por haber cumplido y cumplir con la reducción de emisiones. Y son resultados que se han obtenido, por lo cual yo cobro posteriormente por ellos. Y lo cobro a través de estos artículos del Acuerdo de París. Otra vez, yo no quiero alargarme más, sé que viene otra secuencia. Simplemente como perspectiva estratégica importante, quizás una reflexión que tal vez nos pueda ayudar a no perder el hilo en materia de cambio climático, mejorar la divulgación de riesgos climáticos, integrarlos en la supervisión financiera, movilizar entre todos los participantes que estamos aquí, movilizar inversión verde, alinearse con estándares internacionales, TCFD, ISSB. Standard & Poor's tiene un framework muy importante en ESG también. Otro estándar importante que lo veamos es BTI, pruebas de estrés climáticas continuas en estas instituciones financieras que aquí representan para los escenarios de riesgo, y que avancemos sin duda en la agenda de la taxonomía, que creo que además en Latinoamérica ha avanzado enormemente. Bueno, un eslogan: invertir en resiliencia climática hoy todavía evita crisis económicas de mañana. No olvidemos que esto no termina con la administración Trump 2.2. Esto lo que va a hacer es acelerar por las consecuencias de esa administración, que todos participemos y que aquí desde este auditorium demos soluciones ya en Banca Nacional de Desarrollo. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Con esto nos despedimos, Alfredo y yo. Muchas gracias y pasamos a la siguiente sesión. Muy amables.